testimonio bueno. Exacto. Diga, hermano. En el versículo 17, ¿cómo reconciliamos ese texto que dice que él, hablando de Saúl, Ajá. que él procuró, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas? O sea, yo en la Torah no veo pues, No, sí. a Saúl buscando con lágrimas arrepentimiento. No, sí, pero hay el relato en Génesis, vamos a buscarlo en Génesis. Cuando ya lo bendicen, vamos a ir antes. Él reclama Pero si no tiene otra bendición. Si tiene otra bendición. Claro. Por eso, pero está hablando de la bendición ya no, porque él no estaba buscando la vida eterna, estaba buscando era la terrenal. No, a ver, lo que pasa es que Esaú, como bien lo dejó manifestado, y Moisés lo escribió así, sabemos que Esaú no estaba interesado en la vida eterna, ¿ok? Sabemos que lo que él le movía eran los bienes, pero él sabía que no podía acceder a la uno sin lo otro, ¿verdad? Él tenía que pasar por la ceremonia, porque él pensaba que era un rito. Bueno, mi padre me va a bendecir, me va a decir cosas espirituales, eso yo no le presto atención, yo voy por lo mío, ¿ya? Entonces a eso se refiere, pero no porque Saúl haya tenido ¿cómo te diría yo? Un momento de arrepentimiento y haya sido consciente de la vida eterna y luego haya querido desear la vida eterna. O sea, yo hacía la pregunta porque aquí habla de arrepentimiento, o sea, buscó como si... Entonces, ¿qué palabra reemplazamos por arrepentimiento? No, pero es que ahí no sale la palabra arrepentimiento. No, porque El dice verso que 17. la procuró con lágrimas, entonces parece que sí. Pareciera, sí, te induce el Pero texto. lágrima, no, o sea, yo entiendo de acuerdo a la historia de Génesis que él era dolido porque iba a perder unos beneficios. Aquí dice, mira, ve, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, es lo que estoy. No, pero es que no. ¿En qué verso estás leyendo? Acá dice el 17. Pero es que ahí no sale la palabra arrepentimiento por ningún lado. Ah, ok, no, sí. No, porque dice, porque lugar de arrepentimiento no encontró, ¿verdad? Dice así, lugar de arrepentimiento no encontró, dice. No encontró No lugar. halló lugar de arrepentimiento. O sea, entonces yo lo que estoy diciendo es por eso. Como está hablando de arrepentimiento, parece que, porque dice que está procurando, pero parece que con lágrimas estaba procurando era como que la bendición. Sí, pero ojo, no la vida eterna. Exacto, o sea, No era consciente de eso. exacto, o sea, entonces lo que está diciendo es que él estaba deseando heredar la bendición. Es correcto. No está hablando de nada espiritual. Es correcto, heredar la bendición, y la Torah te dice que era lo que él estaba percibiendo. ¿Ok? O sea, que lo está hablando de como algo terrenal. Es correcto, porque dice así despreció Esaú la primogenitura. ¿Y en qué contexto la despreció? No estaban hablando de los bienes, no estaban hablando de las vacas, de los toros, de las fincas. Eso te iba a preguntar, a ver, No, cuando estaban él hablando- vende por un plato de frijoles, lo que fuere, ya explico, que era lo que estaban negociando, que él después procura con llanto o con Por eso, lágrimas. mira, vamos a leer la historia en Génesis, que vamos para allá. 27:90. Vamos a leerla para que hagamos unas precisiones allí. Sí, claro, lo interesante es hacer la predicción. Mira lo que dice aquí. 27:30. Sí, bueno, dice, no, pero hay que leer desde antes cuando le vendió. Dice acá, vamos a leer, vamos a Jacob desde antes, hay que ir vamos a ver, de donde le vendió, creo que es en el 25, ¿no? Sí. Vamos a ver. Está al final del verso, sí, en el 25, hay que leer en Génesis 25 desde el 32, no, Desde el 27. desde el 27. 25, 27 acá. No, 27. desde el 29. Bueno, acá es el 29, dice, y preparó Jacob un guiso, y vino Esaú desde el campo, y él estaba sediento. Dice así. Luego dice el verso siguiente, y dijo Esaú a Jacob, dame de tragar ahora de este rojo, porque yo estoy sediento, estoy cansado, ¿verdad? Y por eso le llamó su nombre Edom, porque le gustaba el rojo. Y dijo Jacob, véndeme conforme este día tu primogenitura, tu preeminencia. Ojo, véndeme ahora tu preeminencia. Y ahora aquí en el verso siguiente viene la respuesta espiritual del testimonio de la Torá sobre la actitud de Esaú y de qué era lo que estaban hablando. Ahí lo dice,
¿Cuál verso? El verso 32 acá, 25-32, dice: y dijo Esaú, he aquí yo voy a morir. He aquí yo voy a morir. ¿Para qué la preeminencia? ¿Te das cuenta? Está negando la vida eterna. ¿Ya? Es como se debe entender. Cuando él dice, he aquí yo voy a morir, ¿para qué la preeminencia? Él no está pensando en los términos espirituales. Le interesa es lo material. O sea, si voy a morir. O sea, que ellos allí están entendiendo de qué están hablando. ¿Ya? Están entendiendo que están hablando de la vida eterna. Este hombre ahí no tenía esperanza. No tenía la esperanza. ¿Cuál Ya sería sea. la diferencia entre preeminencia y primogenitura? Pasa que la palabra primogénito en castellano está ligado al primer nacido. Y no es la idea en hebreo. En hebreo es el que tiene la preeminencia. Por eso es que Jesús es el primogénito, porque él tiene la preeminencia en todo. No porque ha sido el primer creado o el primer parido o algo por el estilo. No es por ahí. Entonces mira, cuando él dice aquí yo voy a morir, ¿para qué la preeminencia? Se queda claro que están hablando desde la eternidad, del mundo espiritual. Dice, no, yo me voy a morir. Pero eso que me ha hecho mi papá de la resurrección, del mundo, del cielo, eso a mí no va conmigo, yo me voy a morir. Ya, ¿sí ves? O sea, no creía en la resurrección. No creía en la En el resurrección, mundo venidero. no creía en el mundo venidero, no creía en nada. Ya. Entonces él dice, no, sí, yo te vendo eso, tranquilo. Por eso es que luego él no conecta, y cuando dice que el papá lo va a bendecir, él va pensando es en los bienes. Exacto. Esaú. Lo que entonces teníamos entender que Esaú entonces no sabía que recibir los bienes, la preeminencia de los bienes, Ajá, ya ven, o el control o el dominio de los bienes de su padre, ajá. estaba implícitamente La preeminencia de espiritual. la preeminencia que es la promesa Claro. del mundo venidero, Claro. la vida eterna. Claro. Entonces él como que no pensaba que Eso no tiene peso, eso yo lo puedo vender y como es abstracto, entre comillas, como muchos lo ven hoy, que tú le hablas del cielo, bueno, eso está por allá, yo no lo estoy viendo, no lo estoy tocando. Bueno, tal pero vez. la pregunta mía, si lo estaba vendiendo, fue deshonesto, porque si sabía que eso recibiendo la bendición del Padre, ya me explico, es recibir la preeminencia. Obvio, al mismo Ah. tiempo hay que decir que de alguna manera, si se quiere ver, él estaba engañando a Jacob. Entonces, irónicamente, la mayoría de la gente cree que Jacob le robó la bendición a Esaú. Eso es absurdo. Parece que nunca hubieran leído este No, al versículo. contrario, el Saúl engañó engañó a porque Jacob. hicieron un negocio. Claro, Entonces, que tenía que ir a buscar y orar ya, nada. Es Si correcto. de ahí, tú dijiste que para ti nada te servía. Correcto, entonces él diga, no, pero yo pensé O sea, yo que voy- estaba hablando de la eternidad, no, yo mire, por mis bienes vengo. Sí. Él diría, no, yo voy a trabajar lo mío. Sí, sí, pues tú que haces pidiéndole a tu papá lo que tú Sí, dijiste que ibas a trabajar. es lo que tú- correcto. o sea, eso, allá donde yo voy. Sí, pero Porque él sin separar se una nota. cosa y sin la otra. Yo lo que veo ahí es que él, el que termina engañando a Jacob, a Es Jacob Esaú. fue Saúl. Claro. No es Saúl a Jacob, porque No, ellos Jacob a hicieron Esaú. un negocio. Correcto, Ya, ahí el que engañó fue Esaú. Jacob al padre, exacto. no a Saúl. Y eso, como yo le he dicho muchas veces, Porque lo suplantó. la cobró o mintió, más bien, o la cobró de manera irregular, que es diferente. Exacto, porque tenían que haber estado los dos. Me haga padre, yo. Exacto, muy fácil. Oye, mira, padre, que Saúl no está interesado en estas cosas, que me vendió la bendición a mí y ya. Pero es que ya tú te das cuenta que él estaba persiguiendo era lo material. Y por eso es impresionante y es fundamental entender en todo el contexto que luego, a pesar de que Jacob fue el que recibió la bendición tanto espiritual como los derechos materiales sobre las posesiones, no obstante, él se fue con una mano adelante y una detrás. Él no está interesado tampoco en eso. No se llevó nada. Y al contrario, cuando vino de Mesopotamia, le mandó ofrenda más adicional, que era lo que te explicaba, la Pidiéndole minjá. indulgencia. No, es que no es ni indulgencia, le mandó una minjá, que es un extra. Ahí sale que toma todo lo que tenía y aquí te da lo mío, para que te des cuenta que yo no estaba persiguiendo eso. Ahí se lo mandó porque con qué propósito. Claro, parece porque voy a arrancarle la capa
de su rostro. Así dice, pues dice Ajaprapanav en hebreo, eso lo traduce ahí, no voy a apaciguar su rostro, no. Él tenía la intención, inclusive noble espiritual, de reconciliar a su hermano con Dios. Porque dice así, Ajaprapanav, voy a quitarle la capa de su cara, la que lo mantiene separado de Dios. Velo. El velo. Ah, es relación con Dios y no relación Sí, no es con el que él. se devuelve, que es correcto, Jacob. no es con él. Pero eso es bien profundo. Claro, es muy hermoso. Porque eso es otro, entender que con la ofrenda todo el mundo piensa para que se le apacigüe su ira, Fue muy sutil. Sí, no, pero de frente le dice, toma eso, como cuando vas ganando espacio y espacio de regalo, Sí, regalo, pero todo, pensamos, ese pero no es el enfoque. Pero con un interés. con un interés claro, evidente, sí. Entonces aquí, pero eso nunca lo habíamos visto Sí, así. exacto, esa es la palabra técnica, esa es la palabra kippur, claro, hacer la expiación. ¿Cómo dice en hebreo? Ajaprapanaf, Ajá. voy a reconciliar su rostro, pero está diciendo con relación a Dios, ¿ya? Para que él mismo inclusive sea librado de la potestad de Satanás, lo que está diciendo. Y por eso es que luego viene la potestad a luchar con Jacob y se revuelca con él y todo, porque es una lucha espiritual. Pero a profunda. ver, qué pena, voy a hacer una disculpa para todos los del vídeo. Es que a veces entendemos unas cosas que nos dejan sorprendentes, porque la historia de Jacob con Elish ya lo entendimos, Sí. que no es ningún ángel ni nada, Claro. no es el propio demonio que se le aparece ahí, Claro. y tampoco le cambia el nombre ahí, ¿no? Claro. Pero yendo a este concepto acá de la bendición de Jacob, a raíz de lo que el hermano Claro. Carlos pregunta, que dice arrepentimiento, que no es arrepentimiento, nos remitimos a Génesis y entendemos que primero hay una venta legal, Ujú. ¿cierto? Sí, claro. Que Jacob la cobra ilegalmente porque se disfraza. Ujú. Y que ya vimos en una para allá también que el disfraz era la bendición sobre el Sobre el cordero. cordero, Ese es otro tema. ese es otro Pero aquí lo más interesante que nunca habíamos visto es que la ofrenda de reconciliatoria no era No hacia era- Jacob. Es correcto, así es. Pero eso es bien profundo. Sí, es hermoso, porque inclusive cuando el texto dice que Jacob tuvo miedo y estaba angustiado, Ujú. siempre se ha explicado miedo por lo que Esaú hiciera a él Claro. y angustia por lo que él hiciera a Esaú. ¿Ya? Y entonces le pide a ¿Por qué? ¿Por qué? por lo que él le pudiera hacer a Esaú. ¿Ya? O sea, Jacob. Sí. ¿Y por qué? En contraataque. O sea, porque él está diciendo, yo no quiero hacerle daño a mi hermano. Es lo que está diciendo, ¿no? Ajá. Entonces, ya. ¿sí me explico? No quiero pelear. Quiero pelear con él, no quiero llegar a hacerle daño, aunque sea en defensa propia, supongamos, ¿verdad? Aunque sea en defensa propia. Entonces, toda la ofrenda tiene la intención es de despojarlo a él, Reconciliar. claro, pero con Dios y Con que Dios. se le quite su problema. Pero bueno, al fin y al cabo tomaron sus caminos y ya más nunca se vieron, ¿verdad? Entonces esa minja es bien bonita, entonces, Sí, en sí. ese contexto. Claro, una minja espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Que, repito, se advierte del pasaje que Saúl estaba interesado era en los bienes materiales, no en la espiritualidad. Entonces, ¿por qué él llora? Cuando él descubre o se da cuenta que ya Jacob se llevó la bendición, él dice, ay, perdí lo mío. Perdí lo mío. Entonces cuando quiso venir a arrepentirse de la venta, pero ¿por qué? ¿Verdad? Quería eran los bienes materiales. Ay, si lo había vendido. Por eso, pero es que él, como yo decía ahorita, él sabía que tenía que delante de su padre llegar como espiritual. Porque él no iba a decir, padre, mira que ya yo le vendí la mitad de la preeminencia a Jacob y dame. Eso no, porque está amarrada las dos cosas. Amarrado, por eso te digo. Son las dos cosas Pero amarradas. él lo que hizo en el momento por el hambre, Claro. le copió A Jacob. a Jacob, pero era un mentiroso. Claro, era mentiroso. O sea, lo engañó. Lo engañó. Por eso dice, Así eso ocurre por eso dice diariamente. profano. Eso, Por eso hicimos un negocio Sí. esta mañana y cómo es que tú te me vas a torcer. sí. O sea, que Jacob no le puso un revólver ni un cuchillo. Claro. Claro. Lo hicieron un justo arreglo. Tuvo. Claro, entonces lo irónico y lo triste a veces hay que decirlo es que tú escuchas mucho en el discurso que Jacob le robó la bendición a Esaú. Sí, hace Bien, un pero- cantico también. ¿Sí o no? Y un cantico Sí, también. pero ¿cómo así que le robó? Pero si el texto dice que él se la compró y que fue al revés. Un negocio legal. Que Esaú fue el que engañó. Hombre, que cuando él se disfrazó eso tiene inclusive otra dimensión. Claro. Pero aunque fue de manera irregular, estaba dentro de la legalidad. ¿Ya? Porque era la bendición, él la había comprado. Ah, que el otro lo engañó. Bueno, ya eso es distinto, pero estaba haciendo un procedimiento legal.
que era recibir la bendición de su padre. Jacob sí tenía la dimensión. Claro, él entendía la espiritualidad. Después uno se preguntaría por qué Jacob tiene esa bendición de esa manera, es lo que Bueno. siempre nos hemos preguntado. La lección divina. Es que por eso es De ahí importante. toma Pablo, ¿verdad? Claro, y por eso es importante haber leído el capítulo 11, ojo, que dice, es por la fidelidad que todos estos alcanzaron las promesas. O sea que si no es por Dios, no hay nada. Jacob nada. Claro. Entonces ya Jacob, y mira que dice que Jacob era un hombre era un hombre de integridad, que tenía lo que Dios decía que tenía que tener, hacía lo que Dios decía que tenía que hacer, y era apartado del mal y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que es gracias a la fidelidad, y por eso el capítulo 12, como lo vimos, dice, sin Kodesh nadie puede ver a Hashem. Y sin fidelidad. Y sin fidelidad nadie alcanza nada. Porque es la fidelidad la instancia última de cualquier esperanza nuestra y es la que se encarga de demostrar lo que no se ve. Entonces, en última está marcando que es la diferencia Dios, el factor Dios, el que marca la diferencia entre Jacob y Esaú. Pero no porque Jacob sea humanamente más astuto y más apercibido de la Que es lo espiritualidad, que siempre le venden a uno. que es lo que la gente entiende. Claro, salta a la parte humana. La parte humana, no, que él sí tenía un corazón para el Señor. ¿Cuál corazón? Si todos los corazones humanos son iguales, no son de piedra, ¿o qué? ¿O es que hay corazones de plástico y de caucho? ¿Ah? Todos son iguales. Pues entonces la promesa sería para un grupo apenas cuando dice quitaré el corazón de piedra y poner un corazón de carne. No, hay otros que no están tan mal, otros sí, nada. Esto es para todo el mundo, ¿sí o no? Bueno. Cuando se ve desde el punto de vista que Jacob le compra a Esaú es porque Dios. Ya se lo había revelado, él está marcando, es Dios, es que Jacob de repente no podría ni explicarse como nosotros no podemos explicarnos hoy por qué hoy somos creyentes. Claro. Tú no te explicas eso. Tú te lo explicas, güey, porque un día razonaste, oíste y razonaste Sí, y tú caminaste y puedes decidiste. recordar que el día que cambiaste, el día que empezó a Claro. gustarte la escritura, que empezaste a congregarte, Y que te empezaste gustó. a ser libre de vicios, de tata, eso lo puedes recordar, pero explicarlo no puedes. No puedes explicarlo. Entonces Jacob actuó, por ejemplo, como yo digo en varias clases, ¿qué motivó a Rivka a idearse eso de vamos a disfrazarte porque escuché que tu papá va a lanzar una bendición y tal? ¿Quién motivó eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde le salió? Todo eso en últimas te das cuenta que lo movió Dios también. Ya, lo movió Dios. Y eso es impresionante, claro, porque entonces la bendición termina recayendo no sobre persona Jacob, sino sobre las pieles del carnero que lo cubrían. ¿Me explico? Claro. Entonces eso te termina mostrando que el verdadero Israel era el cordero Que simbolizado. tenía encima. Que tenía encima. Claro, recuerda que En uno- sentido figurado. Sentido figurado. Recuerda que eso del cordero no se le hacía a simple vista y lo dimos una para acá en el entendido Sí, sí. que ni siquiera Jacob era objeto de la Es promesa. correcto, ni siquiera las bendiciones se Ah. cumplieron nunca en él. En él tampoco. Era más- Eso es sentido figurado. es importante recordarlo, que las bendiciones no fueron sobre Jacob. Nunca Para se- que se desvirtúe que ya fue un hombre talentoso y Exacto. que más adelante prospera. Sí, no, nada, al contrario, y él mismo terminó diciendo pocos y En malos han sido. virtud, aquel que iba, era el que fue prometido a Abraham. Él simplemente fue revestido del cordero. Claro, revestido desde la promesa de Abraham. Ok. O sea, que aquí hemos repasado. Mejor dicho, una para allá completa Una en parashá 5 completa. minutos. Bueno, Entonces terminamos con, puedo preguntar, Ajá. terminamos repasando que lo que preguntaba el hermano Carlos no es el arrepentimiento, que lo entendemos. ¿Qué palabra sale en griego hoy para no, sí, esa es la arrepentimiento? palabra metanía, que para los griegos la metanía no tiene que ver ni siquiera con arrepentimiento. La metanía para los griegos tenía que ver era con el cambio de una idea, ya, pero no arrepentimiento desde la perspectiva espiritual que tenga que ver con todo esto. Y repito, la palabra metanía aquí cuando dice no encontró lugar, dice porque el lugar de metanía no encontró. ¿Qué quiere decir eso? No encontró lugar. Claro, es decir, no tuvo la ocasión, el espacio. ¿Por qué? Porque cuando él O sea, en su corazón. para él, para él, o sea, cuando él quiso buscar la bendición de su padre, que era lo que él tenía pensado,
No encontró, dijo, no, ya no hay más bendición. Ah, no encontró lugar a lo que él A lo que él tenía pensado. No O encontró sea, lugar no para- hubo lugar para el cambio de la idea. Miércoles, Es empieza, correcto. espérate. O sea, para que el padre cambiara de idea, Sí, sí, a sí. pesar de que él la haya vendido. Es correcto, porque si el padre, es que, y esto es tremendo, porque esto, repito, vuelvo a insistir que no hay nada de participación humana aquí. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un gesto meramente humano, entonces Isaac revoca la bendición Ajá. y exacto. dice, "Ey, no, entonces anulo, no, acá Sí, sí, sí. Dejo sin efecto esa venta Sí, sí. ilegal. Claro, ilegal. Ilegal. Hubiera dejado claro, porque al final el que bendijo fue Isaac. Claro. Entonces, ¿cómo así? Él le dice, no, es que no tengo más. Fíjate tú. O sea que cuando- un acto espiritual. Es espiritual. Profundo, hermano. O sea, no fue de él. Eso no fue de él. Eso no fue de él. Dijo, hey, que es que no puedo. No Que me sale. No me sale. Ya no hay más. ¿Qué te voy a decir si no- Claro. cuando yo estaba hablando no era yo, No sino era yo, Dios? era Dios. O sea, pero fíjate que yo vuelvo e insisto, disculpa, que